Encuentro con Dios Metrópolis presenta Señor, a la sombra de la cruz, qué bello lugar para estar, cubiertos y protegidos por la sombra del amor, donde te entregamos hoy nuestra vida, nuestros cansancios, nuestras fatigas. Te entregamos, Señor, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros temores. Te entregamos, Jesús, el corazón, para que tú lo sanes, para que sanes, Señor, heridas, para que sanes en nosotros recuerdos, para que sanes, Señor, momentos. Ese tiempo de Cuaresma, Jesús, es un tiempo para ir al corazón, para dejar a un lado mi egoísmo, pensar solamente en mis comodidades y abrirme a tus necesidades. Señor, que este tiempo me sirva para salir de mi pecado. Yo necesito pedir perdón. Yo necesito perdonar. No es fácil, Jesús. Pero hoy, más que nunca, recurro a ti con la certeza, Señor, que tú siempre, siempre, siempre estás. Hoy miro la cruz y pienso, como diría Pablo, salvación. Y a través de ella, hermanos, todos queremos salvarnos. Todos queremos sentir ese fuego abrasador, la gracia de tu amor. En la cruz está la vida. Allí está la vida. En la cruz está el consuelo del triste, el consuelo del que se siente abandonado, de quien se siente perdido, de quien se siente derrotado. La cruz es el camino que nos lleva al cielo. Por eso, Señor, hoy te pido que me guíes, que yo sepa elegir, que yo sea capaz de negarme para que seas tú, Señor, el que obre. Y en esta tarde te pedimos que nos sanes, que nos renueves, que nos bendigas, que nos purifiques. Hoy que te veo así, Sáname, Jesús. no puedo más que mirarte con dulzura y sufrir contigo. Quiero que sepas que siempre he estado a tu lado.
Date cuenta que tu soledad, que tu incomprensión han sido mías también. Que ningún hombre, por más que amó, se hubiera entregado al dolor como yo por ti. Porque te amo y fue por amor que yo te creé. Mírame en la cruz, no hay nada que yo no haga por ti. Déjame entrar en tu vida. Quiero sanar tus heridas. Traigo las mías para curar las tuyas, pues vengo a ser mío todo tu dolor y vengo a renovarte y a darte nueva vida. Quiero que seas eterno y feliz. No temas que a mi lado no hay viento ni tormenta. Yo te protejo con el muro de mi amor, porque te amo y fue por amor que yo te creé. Mírame en la cruz, no hay nada que yo no haga por ti. Sí, Señor, gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, porque muchas veces sin pedirte nos das. Qué rico acercarnos más y qué rico conocerte más, creerte más y abandonarnos en ti para siempre, siempre, siempre. Amén. Bueno, hermanos, una información también. Ustedes podrán ver este retiro subido ya luego en las redes sociales de nuestra parroquia, El Señor de las Misericordias, en YouTube y en Facebook. Queríamos hacerlo presencial y luego proyectarlo de modo virtual, porque yo creo que ya la virtualidad nos tiene un poquito agotados. Pero también hay algunas personas que lo ven desde afuera, lo han visto, lo están viendo en este momento desde fuera de Medellín. Y una invitación, o mejor, si ustedes lo pueden compartir. Nosotros hacemos todas estas actividades también para ayudar a sostener esto que es pequeñito, como se pudieron dar cuenta. Este templo, los que entraron, ahí es donde se graba la lección divina. Muchos me preguntaron si es allá, ahí en el jardín, donde tantas veces los he invitado que vengan, que conozcan. Bueno, qué rico que ya muchos lo hicieron y ojalá vinieran otros a las Eucaristías de los domingos. Por lo general estoy a las 6, pero también están los otros padres. Qué rico que vengan y compartan con nosotros. Si alguno de ustedes o alguna persona que está viendo la transmisión nos quiere ayudar con una donación, a todo eso nos sirve
para poder seguir sosteniendo y manteniendo este lugar, el seminario. Allá están los seminaristas, ellos están allá juiciosos con su tinto, con los denarios, las escamándulas que han hecho, también para ellos poder ayudarse en su proceso vocacional, en su vida espiritual. Y pues allá está Astrid en el puesto de las veladoras. Es decir, todo lo que nosotros hacemos también es una manera, sí, sin molestar, pero también como tratar de superar toda esta situación compleja para todos de esta pandemia, porque no ha sido fácil. Gracias a Dios, esperamos que este año podamos tener las procesiones tradicionales de esta parroquia, una Semana Santa con toda la precaución, eso sí, con todo el cuidado, pero qué rico. De pronto las personas interesadas, digamos, en ayudar, para nosotros es muy importante. De verdad, Dios les pague por estar aquí, Dios les pague, porque como les decíamos, 20.000 pesos es un aporte generoso. Para nosotros, más que el valor, es el sentido espiritual de lo que el Padre Mauricio nos está regalando. Entonces, si alguien está viendo la transmisión y nos desea ayudar, ahí aparecerá el número de la cuenta de Bancolombia, o puede escribir al WhatsApp o llamar a Adriana, nuestra secretaria, y también para que de verdad podamos seguir adelante. Dios los bendiga y bueno, vamos a seguir con esta linda reflexión del Padre Mauricio y después de la reflexión vamos a tener un breve descanso y recuerden que tenemos la celebración de la Eucaristía. Muy bien. ¿Aló? ¿Se está oyendo mejor atrás? ¿Sí? La tecnología... ¿Se oye mejor? ¿Sí? Sí, la tecnología es una cosa muy seria, Padre Mauricio. Ok, perfecto. Es que nunca había usado esto. Muy bien, vamos a continuar. Recuerde que el primer signo que recibe un bautizado es la señal de la cruz. Cuando nos bautizaron, hicieron sobre nuestra frente la señal de la cruz. La cruz que nos identifica a todos nosotros. Les decía en el espacio anterior que esa cruz, que es el símbolo de los cristianos, revela un gran contenido. Para muchos ha significado dolor, pérdida, tragedia, queja, miseria, tristeza en la vida. Y a veces se nos ha acusado a nosotros los cristianos como de una religión dolorista, de queja o masoquista, o de optar siempre por el sufrimiento, que en la medida que más suframos, más cerca estamos del Señor, que siempre nos tiene que doler esto, siempre buscando como lo más estrecho, porque todo lo otro parece que atenta contra la vida de la fe. Y muchos nos han acusado de una religión de la queja, del dolor, del lamento, de la... Eso todo es una distorsión de la cruz. Cuando nos hicieron la señal de la cruz en nosotros, les decía, pues nos impusieron ese símbolo cristiano que es una cruz habitada, la cruz de Jesucristo, la cruz cristiana, distinta a la cruz atea. La cruz atea fue la que le pusieron a Jesús. A Jesús lo crucificaron en el basurero de Jerusalén, a las afueras de Jerusalén. Un juicio manipulado por el poder religioso que se le entrega a los romanos, y los romanos eran quienes crucificaban a los peores asesinos, a los ladrones, a lo peor de la sociedad, y los crucificaban desnudos a las afueras de Jerusalén, en un basurero. Esa es la cruz atea. Pero resulta que una vez esa cruz atea que mata, que aniquila, que mueren en la soledad y humillados, fue habitada por alguien, por el más bello de los hijos de los hombres. Benedicto XVI tiene una homilía de Cuaresma bellísima, que hay que buscarla, no recuerdo exactamente el año, que habla que mirando a Jesús en la cruz,
Lo que estamos descubriendo es la belleza que salva. Esa belleza que decía Dostoyevsky, que solamente la belleza salvará al mundo. Y esa belleza es el crucificado. Ese crucificado ante el cual los hombres se dan la espalda porque no tiene la lindura que atrae a los ojos humanos, pues resulta que ese es el más bello de los hijos de los hombres. Es esa cruz habitada, esa cruz redimida, esa cruz transfigurada por Jesús, la que nos pusieron a nosotros en la cruz. Esa cruz que cuando yo la miro, cuando yo la contemplo en los montes, en los cementerios, que la llevo en el pecho, que la tenemos en las casas, que la encontramos por los caminos, en medio de una vida que es una encrucijada, o en una cruz que hace unos años en una clínica muy importante de Medellín, con todo esto de la sociedad laica, dijeron: quitemos todos los símbolos cristianos, y quitaron las cruces de todas las habitaciones de los enfermos, hasta que los mismos enfermos llegaron a exigir que de nuevo se pusiera el símbolo de la cruz en la habitación de ellos, porque tal vez a un moribundo, a un enfermo, en su dolor, en su intimidad o en su queja, lo único que le queda como consuelo, como vida y como esperanza es mirar y es contemplar la señal de la cruz. O sea que lo primero que hicieron con nosotros fue la señal de la cruz. Y cuando yo la contemplo, ese contemplarla, ese mirarla me trae un recuerdo, un recuerdo. Esta tarde, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una tarde de memoria, una memoria que veremos en la liturgia de este primer domingo de Cuaresma, esa hacer memoria. Vamos a recordar una palabra que ustedes ya me la han escuchado muchísimo en charlas, que me gusta mucho. Recordar, que quiere decir pasar por el corazón, recordar. Entonces vamos a recordar principios fundamentales de nuestra fe. Cuando yo miro la cruz me trae un recuerdo. ¿Y qué recuerdo? ¿Qué es lo que pasa por mi corazón cuando yo miro la cruz? Que alguien me ha amado a mí con toda mi vida, en un amor absolutamente incondicional. Mirar la cruz es traer el recuerdo que me salva. Porque lo único que salva en la vida, es una experiencia de amor. Lo único que salva es el amor. ¿Sí? A uno no lo salva ni el sufrimiento, ni el dolor, ni la tristeza, ni la estrechez, ni la plata, ni la sangre. A uno lo salva únicamente el amor. El amor es la experiencia de salvación, Y es el amor en concreto, en este caso, de Jesús. Jesús saliendo a nuestro encuentro, dándose a nosotros, quien nos salva. Y es la salvación, no es autosalvación. Eso me lo enseñaron un día. Hoy se habla mucho de la autosalvación, que tú te salvas, que tú eres capaz, que tu pensamiento positivo, que respira muy profundo, que mira todo eso, que bien, eso todo es muy interesante, ese ejercicio, pero no es autosalvación. Es otro quien te salva, y el que te salva es el Señor. Y la salvación quiere decir que Él tiene el poder de bajar a la profundidad de nuestra propia muerte, de nuestro propio sufrimiento,
de nuestro propio lodo, de nuestra propia amargura, de nuestro propio pecado o culpa, Él es capaz de bajar a la oscuridad más profunda de nosotros y sacarnos de allá. Esa es la salvación. Y es la salvación la que está clavada en la cruz. Y esa salvación tiene nombre y nombre propio. Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura. Y esa presencia y figura es la del pastorcico que está allá en la cruz, crucificado, abrazándonos absolutamente a cada uno de nosotros. Vamos a ver entonces, a recordar principios fundamentales sobre todo lo que es la cruz del Señor, la cruz de Jesús. Cuando yo hablo de lo fundamental, siempre recuerdo que no estoy hablando de lo accesorio, porque a la fe le hemos puesto muchos accesorios, que es lo que nos critican muchos de los hermanos cristianos, que nosotros los católicos tal vez le hemos puesto a la fe mucho accesorio. ¿Los accesorios son malos? No, son simplemente accesorios, pero el fundamento, los fundamentos de la fe no son accesorios. Si yo muevo los fundamentos de este templo, lo que está enterrado como bases para sostener el edificio se me cae. Entonces, fundamentos de la fe. Y yo los invito para que como comunidad carmelitana, como hijos también de doctores de la iglesia, Teresa, Juan, Teresita, Edith Stein, Isabel de la Trinidad, grandes santos en la iglesia. ¿Qué hay en esos santos? Esos santos siempre lo que nos traen a nosotros en el Carmelo es lo fundamental de la fe, no los accesorios, Cada uno puede discernir sus accesorios, pero no olvidar lo fundamental de la fe. La cruz cristiana, fundamental de la fe. Siempre estamos ante el misterio de la cruz de Cristo, una cruz que se convirtió en árbol de vida. Muy bien, a la sombra de la cruz. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando con su cruz. Voy a recordar aquí, y ya voy a empezar a correr, y es que, atención, la primera palabra de Jesús no es la cruz. La primera palabra del cristianismo y la primera palabra de Jesús no es la cruz. Su mensaje central no es la predicación ni del dolor, ni de la resignación, ni de la tristeza, ni de la mortificación, ni del sacrificio, ni de la muerte. Aunque la palabra mortificación, que se usa mucho en este tiempo de la Cuaresma, a veces la gente también la hemos entendido muy mal. Parece que mortificarse sería como darnos látigo, ponernos silicio o vivir muy maluco. Cuando la palabra mortificación viene del latín, que es mortificare, que quiere decir hacer muerte. O sea, mortificar quiere decir mate la muerte que hay en usted. Es mortificación, es matar la muerte que hay en mí. Eso es lo que hay que mortificar. Nosotros lo identificamos, que no me voy a tomar una Coca-Cola, que no me voy a tomar el tinto, que no voy a fumar, perfecto. Pero la mortificación cristiana quiere decir matar la muerte que me habita. Mata lo que te está matando. Mate lo que lo está dañando.
Mate lo que lo tiene triste. Mate toda estrechez en usted que no lo deja florecer. ¿Qué no te está dejando ser? ¿Cierto? Y alguien decía que en medio del examen de conciencia era buscar la causa del sufrimiento. ¿Qué te tiene sufriendo? ¿Qué te tiene como con una acidez interior? ¿Qué te tiene con una úlcera interior? ¿Qué te está carcomiendo a ti? Discierne a través del sufrimiento. Y decían que lo que hay detrás de cada sufrimiento y de cada acidez interior, de cada úlcera interior, es un ídolo que a usted se lo está comiendo, porque todos los ídolos lo que piden y lo que exigen es la vida del hombre. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Qué es lo que te tiene tan amargado, tan triste, tan sin futuro, tan deprimido, tan acabado? Detrás de ese sufrimiento, detrás de ese dolor, puede haber un ídolo. Mortificar es mate, destruya en usted ese ídolo. Entonces, el anuncio de Jesús es una buena noticia. Jesús vino a dar buena noticia. Alguien me enseñó una vez algo que me pareció muy simpático a mí y me dijo que Jesús lo que había venido a anunciar era el reino de la sorpresa. Que Jesús lo que había venido a anunciar era el reino de la sorpresa. Y dije, ¿cómo así que el reino de la sorpresa? Sí, Él vino a anunciar que Dios tiene una capacidad ilimitada de sorprendernos a nosotros. Cuando nosotros ya todo lo damos por terminado, todo lo damos por clausurado, cuando nosotros ya simplemente nos resignamos o a un dolor o a una pérdida o a un fracaso, Dios es capaz siempre de sorprendernos. Y es verdad, porque la acción de Dios por antonomasia, la acción de Dios es siempre la acción creadora. Dios siempre creando. Por lo tanto, Dios siempre tiene poder reservado para ti. Él no ha terminado de hacer en ti una obra. No le pongas punto final a tu vida. No hay fracasos totales. No hay culpas irredentas. No hay pecados que Él no sea capaz de perdonar. Todo, nada en ti, ningún pecado en ti, ninguna culpa en ti será más grande nunca que el amor de Dios para ti. Dios es más grande que tu pecado. Dios es más grande que tu error. Dios es más grande que tu equivocación. Dios es más grande que tu pérdida. Jesús vino a anunciar una buena noticia, la bondad infinita de Dios que quiere la vida del hombre. Bondad infinita. Yo decía mucho en las predicaciones de Navidad, cuando la gente dice es que nos predicaron un Dios tremendo, cruel, vengativo, condenador, justiciero, esto y lo otro, y la iglesia y tal cosa. Y yo le digo a la gente, ¿y es que usted nunca ha hecho la novena de Navidad o qué? Y yo, siempre hacemos la novena de Navidad. ¿Y por qué se te olvidó que la novena de Navidad comienza? Benignísimo Dios de infinita caridad que tanto amasteis a los hombres. ¿Por qué se nos olvida a nosotros el Dios de infinita caridad? Y de infinita caridad quiere decir un amor que no termina, un amor que en definitiva no tiene pero, un amor que es más grande, mucho más grande que todo lo que nosotros hayamos cometido o hecho. El amor de Dios siempre con una capacidad ilimitada, divina, de amar, esto es de crear, esto es una capacidad absoluta de engendrar vida, donde nosotros hemos sembrado la muerte. Por eso la actuación de Jesús, la acción de Jesús, no ha consistido en producir cruces. No, la acción de Jesús no es crucificarnos a nosotros.
Los que hemos crucificado a los demás hemos sido nosotros. La acción de Dios no es producir cruces ni crear sufrimientos. De ahí que la primera acción importante, muy importante, en el tiempo de la Cuaresma, donde hablamos de la conversión, que es como dar media vuelta, esa conversión no consiste en hacernos buenas personas. Esa conversión no consiste en que usted se haga muy buena persona, sino que esa conversión consiste en volvernos hacia aquel que es bueno con nosotros. O sea, la conversión, y que creo que la primera acción del tiempo de la Cuaresma es en definitiva volvernos hacia ese Dios creador, bueno, bondadoso, de infinita bondad, de infinita compasión, de infinita misericordia, que tiene el poder reservado para generar vida en nosotros. Eso implicaría siempre revisar qué imagen de Dios tenemos nosotros. Y esa revisión de la imagen de Dios que tenemos nosotros es una revisión que debe ser continua, porque siempre le recuerdo a la comunidad que Dios es más grande de lo que yo entiendo de Él. Dios es mucho más grande de la comprensión que yo tengo de Él. Dios es más grande de lo que yo oigo de Él. Dios es más grande de lo que yo veo de Él. Dios es más grande de lo que yo siento. Que yo sentí eso en este retiro, que yo vi como una luz, que yo vi como una voz, que yo comprendí todo esto, que esa charla fue perfecta, que eso es Dios en perfecto. Mírenlo, según San Juan de la Cruz, negar todo eso es afirmar el ser de Dios, porque Dios siempre será más grande de lo que yo entienda, de lo que yo oiga, de lo que yo vea y de lo que yo sienta. Y de lo que yo sienta, siempre será más grande. Y yo creo que ya eso es un ejercicio serio de crecimiento en la fe que nos ayuda a nosotros contemplar en la luz y en la oscuridad, en los días de sol y de lluvia, contemplar el misterio de Dios. Un misterio oceánico, un misterio incomprensible, pero un misterio que nos abriga, que sacia nuestra sed y que llega a nosotros, pero que siempre nos trasciende. Dios siempre será más grande de lo que tú creas de Él. Todo lo que tú crees de Él, bien, pero Dios es más grande. De ahí que el reino de la sorpresa, que a mí me pareció muy simpático cuando me lo dijeron, tiene razón. Dios es capaz de sorprendernos. Él es Dios. Entonces la actuación de Dios, de Jesús, no es producir cruces ni generar sufrimientos. Hemos entendido mucho. Dios me mandó esta prueba, Dios me mandó esta enfermedad, Dios me mandó este revés, Dios me mandó este matrimonio así. Yo tengo que cumplir la voluntad de Dios, que es este matrimonio, porque Él nos casó hasta que la muerte los separe. Bien maluco, bien aburridos, con esta mujer que me pega, que me maltrata, con esta situación tan horrible. Dios nos mandó esta pobreza, Dios nos mandó esta tragedia, Dios mandó este temblor de tierra, Dios
Dios lo que mandó fue la muerte de Natalia, y Natalia tenía 19 años y estaba comenzando universidad, iba en moto con su novio, se mataron en la, en la oriental. Dios nos mandó esta pena. Dios se llevó a mi mamá, Dios se llevó a mi papá, por algo sería, Dios te está probando, esto es voluntad de Dios, resígnese mi hija. Todo eso lo hemos predicado constantemente, como voluntad de Dios y como cruz que hay que cargar. Miren, si Dios a ti te mandó esa enfermedad, si Dios te la mandó, entonces tú no puedes ir donde el médico. Porque yo voy donde el médico es para que me quite la enfermedad. Y si Dios me la mandó, ¿cómo me la voy a quitar? Sería atentar contra la voluntad de Dios. Miren, Dios no manda tumores, ni parálisis, ni Guillain-Barré, ni Dios ha mandado el COVID, ni nos está castigando, porque otros hicieron de esto como una teología de la ira de Dios. ¿Cuál ira de Dios? Aplaca al Señor tu ira, tu justicia y tu rigor. ¿Cuál ira, justicia y rigor? Todo eso hay que anularlo de nuestra fe. Dios no está iracundo. Dios nos ama a nosotros. Dios no nos está enviando ni tragedias ni todo eso. Eso lo han predicado. Dios no se llevó a mi mamá ni a Natalia. Natalia tenía 19 años. Dios ya la necesitaba para el cielo. Por algo, ya Dios la necesitaba en el cielo. Por algo fue esto y lo otro. Ya estaba para allá, está en el jardín del cielo. Todo eso lo decimos. Lo decimos. Y lo han predicado y lo han orado y lo han escrito. Pero eso es mentiras, porque la primera lágrima que se derramó en la muerte de mi mamá o en la muerte de mi hijo o en esta enfermedad que se me diagnosticó fue las lágrimas de Jesús. Y dicen, ¿quién sabe de qué la libró? ¿De cuántas cosas libró a mi niña que murió? ¿De cuántas tristezas? No, ¿de qué la libró? La libró de terminar el bachillerato, la libró de terminar una carrera, la libró de darse unos besos bien buenos con el novio, la libró de viajar, la libró de casarse, No, señores, ese tipo de argumentos nosotros no los podemos seguir manejando en el cristianismo y no los podemos seguir identificando como la cruz de Cristo, porque esa no es la cruz cristiana. Nosotros no estamos exentos de nada. Cuando la gente muere, hay mucha gente que ante la muerte de un ser querido entra en una rebelión profunda. ¿Por qué? ¿Por qué murió y por qué? O el niño, o el joven, o el adulto, o el abuelo. Claro, la muerte nos duele. Nos duele que se vayan nuestros seres queridos. Y siempre digo que nosotros los lloramos no a ellos. Nosotros nos lloramos es a nosotros mismos cuando la gente muere, porque nos cambia la vida cotidiana. Ya no habrá ni la llamada, ni el tinto, ni la salida al centro, ni al almacén, ni al paseo, ni la risa, ni la visita, ni al tomar el largo juntos. Eso es lo que lloramos. Pero el que se fue y creemos en el Señor, no hay sino una forma de despedirlo y de hacer el duelo cristiano. Porque el duelo cristiano se hace con una sola palabra, que es la palabra adiós. Adiós quiere decir hasta Dios. Hasta Dios papá, hasta Dios mi amor, hasta Dios amigo. No, no es hasta luego. Porque hay un montón de cantantes que dicen que no es un adiós sino un hasta luego. Es mentiras. Es adiós, no es hasta luego. Hasta luego nos diremos nosotros, pero a los que murieron les decimos, si creemos, adiós, hasta Dios. Pero ¿cómo así que la voluntad de Dios era llevarse a mi mamá?
Si nosotros necesitábamos a mi mamá, éramos 6 hijos. Ese es Dios. ¿Cómo así que la voluntad de Dios es que mi hija de 19 años tenga un accidente y muera? Esa es la voluntad de Dios. Es el Dios que me ama y me quiere. ¿Cómo así que la voluntad de Dios es que de repente me digan que ese tumor es un tumor invasivo que me va a dejar paralítico? Ese es el Dios que me ama. No, nosotros no estamos exentos de nada, hermano. Nosotros tenemos una vida mortal. Nosotros somos mortales, finitos, caducos, con un corazón con ansias de cielo. Somos una corporalidad, un cuerpo espiritualizado, pero esta realidad mortal es mortal. Un día todos terminaremos de morir. Y a veces nosotros no tenemos, y por eso nos rebelamos, pero ante la fe que dulcifica y acompaña nuestras lágrimas, nosotros tenemos derecho a mirar nuestra mortalidad y a ofrendarla en el misterio de Dios y en el misterio también de ser hombres. Pero sí quiero decirte que Dios no te envió esa enfermedad, Dios no te envió esa muerte, Dios no te envió esa tristeza, Dios no te envió ese mal matrimonio, Dios no te envió ese hijo drogadicto, Dios no te envió esa persona que destruyó tu familia, tu honra o tu trabajo. Eso no es voluntad divina. Esos son haceres humanos, acciones humanas, ¿cierto? Tantas veces equivocadas que hemos generado sufrimientos y cruces a un montón de gente inocente. Mueren los niños, mueren los jóvenes, mueren los viejos, mueren los adultos, mueren los aliviados y mueren los enfermos, porque la muerte es natural. Y eso es parte del reconocimiento profundo también de nuestra madurez en la fe. Perdón, ¿cómo es que es esto? Ay. Muy bien. Recordar que el dolor y la enfermedad, los conflictos y tribulaciones de la vida, no los ha inventado Jesús ni la teología cristiana. Una teología, una espiritualidad y un retiro donde te pida a ti más dolor, más sufrimiento, más tristeza, eso no es cristiano. Porque ha habido una fascinación por el sufrimiento, por el dolor o por la llaga, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión. No, hermanos, perdónenme, no fue por su dolorosa pasión que Jesús nos ha salvado. Jesús nos ha salvado no por el dolor del peso de la cruz. Jesús nos ha salvado no por el dolor de los azotes. Jesús no nos ha salvado no por el dolor de los clavos en la cruz. Jesús no nos salvó por el dolor de la corona de espinas, no. Jesús no nos ha salvado por su dolorosa pasión. Qué pena lo que estoy diciendo. Jesús nos ha salvado por amor, no por el dolor. Jesús nos salva porque nos ama. El dolor vino como consecuencia de ese amor. Pero si no hubiera habido cruz y si no hubiera habido clavos, también nos habría salvado, porque Él nos salvó por un amor hasta el extremo, y nosotros pensamos que Él nos salvó porque le dolió mucho, por el dolor. Perdónenme,
no es por su dolorosa pasión, es por su amor. Están ahí el dolor, la enfermedad, el conflicto y la tribulación como parte integrante de nuestra existencia. Todos nosotros tenemos dolor. En todos nosotros hay sufrimientos. En todos nosotros hay quejas. En todos nosotros hay lamentos. Por eso comenzaba con unos textos bíblicos, para que sepas que el primer lamento, el primer dolor, la primera tribulación no es la tuya, ya ha existido antes y antes otros lo han expresado. Tarde o temprano todos hemos de enfrentarnos al sufrimiento y a la dificultad. Lo que pasa es que hemos idealizado un montón de vidas de pantalla. Hemos idealizado un montón de vidas que vemos simplemente publicitadas, como si estuvieran exentas de tribulación, de muertes, de dolores. Una vez hubo una novela que se convirtió casi que en un dicho popular, es que los ricos también lloran. Cuando Jesús nos llama a tomar la cruz, porque Jesús tomó la cruz y dice, toma tu cruz y sígueme, no es que tomemos la cruz de Jesús. No tomemos la cruz de Jesús. Miren, la cruz de Jesús tiene un símbolo final, que es esta, en la cual lo crucificaron. Pero la cruz de Jesús es toda su vida desde Belén. Desde Belén, toda la vida de Jesús es una cruz, porque esta cruz va a ser el símbolo de un amor hasta el extremo, porque esta cruz no es la cruz atea, sino que es una cruz habitada. Por eso cuando yo la veo y cuando yo la contemplo, lo que estoy contemplando es que no estoy solo, que aún en mi mayor soledad alguien ha pensado en mí. Cuando Jesús nos llama a tomar la cruz, no nos está invitando a tener una vida más dolorosa, más atormentada, añadiendo un nuevo sufrimiento a nuestro diario vivir. No. Por eso una vez, lo he contado en varios retiros, una vez, hace ya mucho rato, le dije a un primo que fuéramos a un retiro espiritual y me dijo, no, Mauro, yo no voy a ir a ese retiro. A mí me da pánico de un aletazo del Espíritu Santo. Y es que el aletazo del Espíritu Santo, él lo unía a que le iban a llegar, en definitiva, muchos sufrimientos. Cuando yo opté por irme de cura y entrar a la comunidad carmelitana, para toda mi familia fue un símbolo terrible. No van a ser sino aguantar hambre, sufrir, la tristeza, los látigos, los ayunos. Ya no habrá risa, ya no habrá encanto. Este muchacho se va a volver un muchacho triste porque va a entrar a una comunidad religiosa. Y mucha gente nos ha identificado así, a los cristianos, como una religión de la queja, del lamento, del dolor o de la lágrima. Entonces, todos tenemos cuotas de enfermedad, de conflictos, de tribulaciones, de tormentos. Pero Jesús, cuando nos dice, tome su cruz, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es, asuma su vida con todo lo que hay en tu vida, asúmela desde mí. Permíteme que yo sea el cirineo de tu vida. Permíteme que yo te acompañe en tu camino.
Nosotros no estamos llamados a cargarle a Jesús la cruz, porque a partir del Viernes Santo, Él se convirtió en el cirineo de nosotros. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cómo la vamos a identificar? Tomar la cruz es descubrir cuál es la manera más acertada y sana de vivir ese sufrimiento y ese dolor. Señor, ante esta situación que yo vivo, que me duele, que es estrecha, que es difícil, enséñame cómo hay que vivirla, cómo hay que asumirla, cómo se puede transfigurar este dolor o esta pérdida, a veces irreversible, en sentido de vida. En sentido de vida. Nosotros no estamos llamados a estar todo el día en una lápida, en la lápida que hemos creado en nuestra existencia, tendidos llorando y lamentándonos, como si nuestro grito y nuestro lamento no llegara a nadie. El sufrimiento no tiene, atención, no tiene ningún valor en sí mismo. O sea, no hay que añadir sufrimientos a nuestra vida porque sí. Porque sí. No, el sufrimiento en sí mismo no tiene ningún valor. Es una experiencia negativa que un hombre sano mentalmente no quiere buscar. No, o sea, yo me voy a ir a buscar sufrimientos. Entonces, muchos hicieron de la vida cristiana como una búsqueda de sufrimientos que para santificarse. Pero al mismo tiempo es una experiencia ante la cual hemos de tomar una postura. ¿Por qué? Porque no estamos exentos, ninguno de nosotros, de dolores, de enfermedades, de reveses, de soledades, de traiciones. Porque no es únicamente que me traicionaron a mí. No, es que yo también he traicionado a otros. Es que yo también he generado sufrimiento a otros. Es que yo también para otros he sido causa de dolor y de pérdida. Atención a eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? El cristiano acude al crucificado, a la cruz, para aprender a vivir de manera más humana los diferentes sufrimientos. Y aquí quiero resaltar la palabra humana. Humana. Porque decimos rápidamente, por humanos pecamos, es que esto es tan humano, es que por humano es pecar, humano, por humano y por humano y por humano y por humano. Y cuando uno ve en la fuerza del Evangelio, no es por humano. No, vean, hay gente que hace cosas muy bonitas. Hay gente que es compasiva, hay gente que es generosa, hay gente que es bondadosa, hay gente que auxilia al otro, que da tiempo, se regala para el servicio, ¿cierto? Y uno dice, Ave María, qué persona tan humana, ¿cierto? Y hay otros que dicen que ese Señor que es tan generoso, que es tan bondadoso, que es tan justo, que es tan querido, hombre, que siempre está buscando cómo conciliar y ayudar en el conflicto. Uno dice, qué viejo tan divino. ¿Por qué decimos que esa persona es muy humana? ¿O por qué decimos que esa persona es muy divina? Porque es que esa persona
está obrando como obra Dios. Y solo Dios, me enseñaron a mí, y yo lo creo, es capaz de humanizarnos. O sea, a más Dios, más humano soy. A menos Dios, más inhumano. Entonces, eso no lo hiciste por humano, eso lo hiciste por inhumano, porque estás obrando en una forma inhumana. Eso que hiciste no es humano, eso que hiciste es inhumano. La acción de Dios es humanizarnos, y ese humanizarnos de Dios es divinizarnos a nosotros. Muchas veces aquí les han enseñado los padres, porque a mí me ha tocado escuchar esa catequesis, que el pecado en este tiempo, donde hay tantas confesiones, etcétera, ¿cómo se quita el pecado de una persona? A fuerza de hacer fuerza, a fuerza de tener conciencia del pecado. Importante tener conciencia del pecado. Importante tener conciencia del pecado. Zaqueo sabía que era un publicano, estafador, tumbador, lo sabía. Él tenía conciencia de eso. Leví sabía que era un publicano, millonario, tumbador, que le servía al imperio, que desangraba a sus hermanos y que se enriquecía. Sabía su pecado, sabía que obraba mal. El hecho de yo saber que obro mal no me quita mi pecado. No me quita mi pecado. Un amigo mío me recordaba que el Papa el año pasado daba una clave muy importante para ir saliendo del pecado. Y es que si el pecado no se llora el pecado, no hay posibilidad de arrepentimiento. O sea, yo puedo conocer mi pecado, lo conozco, pero si yo no lo lloro, ahí no hay contrición de corazón. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Cuando David escribe el Salmo 50, lo escribe llorando su pecado. Si el pecado no se llora, no hay posibilidad de arrepentimiento. Y la clave para quitar ese pecado en el hombre, aquí se los han enseñado, es a más Dios en nosotros, menos pecado. El pecado se quita con la presencia divina en nosotros. Que el Señor reine en nosotros, que el Señor entre en nosotros, porque no es a base de conciencia de mi pecado como yo quito el pecado. Yo puedo saber que soy un pecador y decir, ¿y qué? Soy un pecador, ¿y qué? Pero si yo no lloro el pecado y no le abro a Dios la posibilidad para que obre en mí, yo no salgo del pecado. Y a eso me permiten una digresión muy corta, que la he repetido muchas veces, y está la experiencia del perdón. La acción por antonomasia de Dios es el perdón. Por eso tenían conflicto con Jesús. ¿Cómo se le ocurre a usted, hijo de un carpintero, estar perdonando? ¿Quién es este que está perdonando? Si solamente puede perdonar Dios. Es que Jesús está obrando como es Él, como Dios con nosotros, como el Emmanuel. Jesús perdona porque es Dios. Entonces le dice, ¿usted por qué está perdonando si usted es el hijo del carpintero? Hombre, usted no tiene por qué perdonar. Solamente perdona a Dios. La acción
de Dios es perdonar. Y en este tiempo se va a hablar mucho del perdón. Perdónense, perdonémonos, esto y lo otro. ¿Qué es lo que hay que perdonar? Hay que perdonar el pecado, ¿cierto? Que es algo muy grave, el pecado siempre es muy grave. El pecado me daña y daña. No hay pecados íntimos, todos los pecados salen para afuera. Todos los pecados íntimos dañan a los demás. Porque la persona que se relaciona, si está dañada, daña. Entonces, yo digo una cosa que la podemos discutir. Es que no hay razones para perdonar a nadie. No hay razones para perdonar a mi papá, para perdonar a mi mamá, para perdonar al novio, para perdonar a la novia que me fue infiel, a ese amigo que acabó conmigo, a mi hijo, a esa persona que acabó con nosotros. Pues, que a qué hora fue, que cómo es él, que esto y lo otro, que me explicas y por qué lo dijiste y dame más claves y esto, y necesito razones y razones y razones, y todos vamos donde médicos, brujos, psiquiatras, psicólogos, curas y todo, para que me ayuden a perdonar y diga y diga y diga y diga más razones y por qué lo hice y justificate y decilo, explícame por qué lo hiciste. Tú estás pidiendo razones y razones para perdonar a esa persona que prácticamente con esa acción te mató. Vean, hermanos, no hay razones para perdonar a nadie. A nadie. No hay sino una sola razón. No es en plural. No es en plural. Es en singular. Y me lo han escuchado muchas veces. Si el amor es más grande que la herida, existe el perdón. Pero si la herida es más grande que el amor, el perdón no llega nunca. O sea, la única razón que yo tengo para perdonarte, eso tan duro y tan cruel que hiciste conmigo, es porque todavía te amo. Pero tranquilo, que vos no sos capaz. Tú eres capaz si estás a la sombra de la cruz. A la sombra de la cruz. Porque el crucificado nos amó con un amor que es más grande que la herida. ¿Dónde están nuestras heridas? ¿Dónde están nuestras heridas? Si tus heridas siguen en ti, te van a matar. Si tus penas siguen en ti, te van a matar. Si tus vacíos siguen en ti, te van a matar. Pero el día que tú digas, mis pecados están allá, clavados en la cruz, mis heridas están allá, en esas heridas, dentro de tus llagas escóndeme, pasión de Cristo confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, si tú estás allá, en ese crucificado, que tiene sus manos crucificadas, que no pueden abrazar a los leprosos ni a los niños, que tienen unos ojos apagados que no pueden mirar la necesidad del otro, pero que tiene un corazón traspasado, que abraza, que mira, que conoce y que bendice. Es ahí, a partir de él, que tú puedes perdonar, sanar y curar, porque el perdón es la acción divina. Tú no puedes. Cuando tú perdonas, estás obrando divinamente. Porque tú no eres capaz. ¿Qué quiere decir estar a la sombra de la cruz?
A la sombra de la cruz quiere decir estar ante la sabiduría de ese que aparece como un fracasado ante el mundo, pero que nos comunica a nosotros la vida en abundancia, porque es vida divina que humaniza, que hace hombres. Atención a esto. Por eso nosotros tenemos que ir recuperando el significado de nuestro lenguaje. Hay en primer lugar un sufrimiento que forma parte de nuestra condición humana, siempre frágil y caduca. No se nos olvide. Todos estamos expuestos al dolor y a la enfermedad. Todos vivimos amenazados por la adversidad de la muerte. Tomarlo, la cruz significa entonces vivir esa experiencia dolorosa, siguiendo de cerca a Jesús, sostenidos por una confianza absoluta en el Padre, que incluso en los momentos más oscuros de tu vida, está junto a nosotros. Y esto es una opción de fe. Porque yo estoy seguro que en definitiva, nada de lo que yo he dicho hasta ahora es nuevo para ninguno de nosotros. ¿Qué ocurre? Que lo hemos escuchado, pero lo hemos dejado pasar. No lo hemos entrado, no lo hemos metido en una acción fundamental de nuestra vida de fe, que es una disciplina espiritual. Una disciplina espiritual. Todos los gimnasios de la ciudad están abiertos desde las 4:30 de la mañana. Los gimnasios se abrieron desde las 4:30 de la mañana. La gente va a trotar, la gente va a sacar músculo, va a montar en bicicleta, va a la caminadora, saca pompis, saca de todo. En una gran disciplina desde las 5:30 de la mañana o desde las 4:30. Y tienen unos cuerpazos. Todos esos cuerpos son fruto de una disciplina. En el tiempo de nuestros abuelos o tatarabuelos, los templos se abrían desde las 4:30 de la mañana. Porque tal vez a ellos lo único que les quedaba como oferta de vida en un mundo menos vanidoso y menos materializado como el nuestro era una plegaria, era una oración, era una actitud de confianza ante el Dios de la vida, ante el peregrino, ante el compañero, ante un Dios que se ha hecho prójimo, que fue lo que celebramos hace 3 meses en el tiempo de la Navidad. ¿Qué fue lo que celebramos en Navidad? Un Dios que se aproxima a nosotros, un Dios que tomó la iniciativa de llegar a ti, un Dios que se hace compañero de nosotros, un Dios que se hace el encontradizo, que hace su tienda en medio de nosotros y nos enseñó en la Navidad qué quiere decir prójimo, ¿cierto? Prójimo no es el próximo, prójimo no es el próximo. Prójimo, próximo a mí está mi hijo y yo no le paro bolas. Próximo a mí está mi esposo y yo no le paro bolas. Próximo a mí están los vecinos y yo ni los visito. Próximo a mí es el de la esquina y yo lo ignoro. Prójimo es el próximo. En la Navidad se nos enseñó que era prójimo. Prójimo es el que toma la iniciativa de aproximarse al otro. Y eso se nos dijo en el Buen Samaritano. ¿Quién te parece que de esos se hizo prójimo de aquel? Prójimo no es el de allí. Prójimo eres tú cuando tomas la iniciativa de acercarte al otro y escuchar su necesidad y acompañar su vida. Y esa acción es una acción divina. Entonces no piense más que prójimo es el próximo. Prójimo es usted
cuando usted toma la iniciativa de irle a hacerle la visita a don Bernardo y a su familia. Usted fue el que se hizo prójimo de ellos. Entonces, Él es quien se hace prójimo de nosotros en los momentos más oscuros de la vida. ¿Y cuál es el momento más oscuro de tu vida? Tú lo puedes discernir. En un segundo lugar, hermanos, hay un sufrimiento inevitable en todo aquel que busca convertirse a Jesucristo. Sí, sí lo hay, sí lo hay. Tomar la cruz significa ahí entonces asumir y trabajar nuestra conversión, aceptando las renuncias y sacrificios que nos llevarán a una vida de nuevo más humana. ¿Por qué es más humana? Porque es más divina. Claro, claro, porque ese segundo lugar está unido a este. Hay un sufrimiento que es el resultado del seguimiento a Jesucristo, volverse a Jesucristo, reconocer, volver hacia aquel que es bueno con nosotros. Porque ahorita podemos estar predicando, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. No, no. La predicación es vuelve al Señor, ve donde el Señor, ve con todo lo que tienes, ve con tus harapos, con tus zapatos rotos, con tu corazón deshecho, con tus apetencias, con tus apetitos, con tus enredos. Ve empecatado como estás, ve, pero ve donde Él. Déjate encontrar por Él. Convertirse es volver hacia aquel que es bueno conmigo. Juan de la Cruz dice, recuerda un principio de la filosofía escolástica, donde dice que los amantes se parecen, ¿cierto? Quienes se aman llegan a parecerse. Los que se aman se parecen, indudablemente, porque el amor iguala a los amantes. Ve donde Jesús, déjate amar. Déjate querer, déjate abrazar, déjate bendecir, déjate seducir. Empieza a entablar con Él una relación de corazón cordial, real, profunda. Lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué es lo demás? Si tú lo estás amando, si tú te dejas atrapar por Él, si tú te dejas seducir por Él, si te dejas seducir por Él, vendrá entonces seguir a Jesús. Los carmelitas descalzos tenemos en nuestra fórmula de profesión solemne una expresión que a mí me parece magnífica a nivel de carisma y a mí me inquieta mucho y me parece hermosa, pero muchas veces me incomoda y me preocupa porque se convierte en el examen mío de conciencia. Y es que cuando profesamos vivir en obsequio de Jesucristo. ¿Qué es vivir en obsequio de Jesucristo? Es toma tu cruz. Como un hombre perfecto, no. Vive en obsequio de Jesucristo, asumiendo mi psicología, mi salud, mis cualidades, mis defectos, mi genética, mi historia, mi cultura. Somos seres complejos, somos distintos el uno al otro. Pero si en medio de todo eso asume vivir en obsequio de Jesús, Señor, ¿qué quiere decir? Que yo te regale mi vida. Y cuando se la regaló con defectos y todo. No le regaló únicamente lo bueno.
Es, Señor, también aquí te van mis defectos, te va mi mal genio, te va que soy un hombre nervioso, te va que esto y lo otro. Claro, vivir en obsequio de Jesucristo es una expresión mayúscula, bellísima de nuestro carisma. Se debe convertir para nosotros los carmelitas y para ustedes, comunidad carmelitana, en el examen de conciencia. Estoy viviendo yo en obsequio de Jesús. Entonces, hay un sufrimiento que es el resultado de ese seguimiento a Jesucristo y es un compromiso por el Evangelio. Un compromiso por el Evangelio. En estos días hemos vivido momentos muy difíciles en Colombia. Todo lo que se habló del aborto, esto y lo otro. Ese día en concreto, yo lo pasé muy enojado conmigo. Muy enojado conmigo. El día de la ley del aborto. Yo pasé un día muy mal ese día. Inclusive dormí muy mal esa noche. Viví en contradicción, me dio muy duro la noticia, me ofusqué. Pero ¿por qué estaba enojado conmigo? Porque yo sentía que hace mucho tiempo la vida me pasa por aquí al frente, la vida me pasa al frente y que yo estoy como en un rinconcito por aquí sentado de brazos cruzados, no diga, no tome posición, no se meta en eso, no se meta en ese conflicto, mejor quédese callado. ¿Para qué te vas a meter en eso? ¿Vos te vas a meter en ese enredo? No, cállate, no diga nada. Yo decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Este tipo de ley, cuando yo me imaginaba al niño chupando dedo en el vientre de la mamá de 6 meses y que estaba aprobado legalmente ese tipo de aborto, toda esa cosa. Yo no voy a llegar ahorita a una discusión muy grande. Entonces yo decía, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi protesta? ¿Cuál es mi voz? En este momento deberíamos estar los curas de Pereira, yo estoy en Pereira, y el obispo haciendo aquí un trancón afuera, protestando, diciendo nuestro punto de vista como cristianos. Diciendo no estoy de acuerdo, así como hubo marchas y marchas el año pasado y bloquearon las calles, perfecto, cada una buscando una reivindicación de lo que fuera. ¿Dónde estuvo la marcha profunda de nosotros los cristianos defendiendo el valor inviolable de una vida que es sagrada? ¿Por qué? Porque desde el vientre de mi madre Él me amó. Desde antes de concebirme, desde el vientre de mi madre, Él me amó. En el vientre de mi madre tú me sostenías. Pero eso me lo dijo fue la palabra de Él, no las palabras del mundo. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, mi mamá Amparo no era mi dueña. Mi papá Santiago no era mi dueño. El dueño de mi vida era Él. Entonces, ¿qué tipo de antropología manejamos? ¿Qué tipo de expresión tenemos? ¿El mundo lo sabe? No, es que eso no es del mundo. Esa es la sabiduría que viene del crucificado. Porque la vida de Jesús crucificada no fue únicamente el 14 de Nisan a las 3 de la tarde en el basurero de Jerusalén. La vida crucificada de Jesús fue toda su vida, porque la cruz de Jesús consistió en ser fiel a su Padre. Y lo dijo a tiempo y a destiempo. Jesús tomó partido, Jesús dijo, Jesús anunció, reveló la verdad y las sombras, la mentira. Jesús invitó a una vida humana, a un respeto inviolable por el ser humano. Miren, muchachos, nosotros nunca podremos aceptar la pena de muerte, porque toda vida es sagrada. Sagrada es porque tiene dueño desde el vientre de su madre. El dueño de esa vida es el Padre, es el Creador, es Dios.
Esto no lo sabemos yo. Por eso cuando hay unos políticos ateos que dicen que la vida es sagrada, yo digo, pero ¿dónde están sacando eso si son ateos, hombre? Yo me leí todas las declaraciones de los candidatos sobre el aborto. Algunos decían que hecho histórico, que qué maravilla, que yo no sé qué. No, nosotros somos cristianos, no, nosotros no somos puritanos, ni nosotros somos beatos, sino que nosotros estamos siguiendo, como dice Santa Teresa, somos del bando del crucificado. Y ese bando del crucificado significa asumir un compromiso. Entonces significa aceptar el rechazo, el descrédito, la persecución que nos puedan llegar como consecuencia del seguimiento de Cristo. La vida con el estilo de Jesús es compartir también con Él la crucifixión. ¿Por qué? Porque parte de esa cruz no es tu pierna tullida. La parte de tu cruz no es solamente el problema de columna. Parte de la cruz no es la enfermedad de Menier. Parte de la cruz no es tu ceguera. Sí, bueno, es parte de la cruz. Asumida en el Señor. Te entrego, Señor, también mis achaques. Los tengo. Y convénzanse que nosotros de los demás no vemos sino apariencias. ¿Ustedes creen que esto, que aquella, ay, que usted qué va a saber, hombre? Lo que carga cada uno por dentro. Los dolores, las lágrimas, las penas que cada uno carga por dentro. ¿Cómo vivirlas en las diferentes horas de Jesús? ¿Cuál es tu hora? Tu hora es de Getsemaní, vete con Él a Getsemaní. Tu hora es de Tabor, vete con Él a la acción de gracias al Tabor. Tu hora es de Betania, vete a descansar con Él a Betania. Tu hora es del Calvario, vete con Él al Calvario. Y ahí encontrarás también a los fieles, a María, a Juan, a Magdalena, a gente que compartió, que cargó su cruz al estilo de Jesús. Miren, ¿quién es un cristiano? ¿Por qué a la sombra de la cruz? Porque hoy, de nuevo y muy fuertemente hoy, la iglesia está viviendo un nuevo martirio. Martirio. Arrinconados, burlados, sacados de los medios de comunicación. Los medios de comunicación están prácticamente en contra de nosotros, ¿cierto? Las películas, casi todo en contra, el descrédito sobre lo cristiano, por muchos factores, y la burla ante lo cristiano, y otra presencia espiritual etérea, cósmica, vaga, energética, yo no sé cómo. No, cristianismo se llama Jesucristo. Jesucristo muerto y resucitado. La Pascua cristiana. Y eso va a implicar en el tomar la cruz que tú tengas que remar río arriba contra la corriente. Contra la corriente. Tienes que tomar postura. Hay claridades, hay principios que nos llegan a partir del crucificado que no son negociables. Hoy se habla de una sociedad líquida, light, de todo eso. ¿Quiénes nos están evangelizando? Entre comillas. Evangelizando no. ¿Quiénes nos están dominando? Los niños, los muchachos, la sociedad. No, papi, es que eso era antes. No, mami, está muy antiguado. No, güey, yo no sé qué esto y lo otro. Es que antes era así. Es que, momentico. A nosotros los mayores nos toca sentar a los hijos y hablarles con una autoridad que no es grito, de unos principios que aprendimos a la sombra de la cruz y que nos han humanizado, no idiotizado.
porque esto no idiotiza, esto no embrutece, esto humaniza. Esto humaniza. Pero ante una sociedad líquida, de lo inmediato, sin compromiso, sin valor de la palabra, a veces indolente ante el sufrimiento del otro, viviendo únicamente del instante, necesitamos entonces expresar nuestro seguimiento, y eso implica la experiencia de cruz. Ustedes están hablando, ustedes están formando, ustedes están diciendo, o ustedes están amedrentados y acorralados porque la sobrina, porque la nieta, porque el nieto, porque el amigo, porque la barra te dijeron, no, en la barra no. Cuando yo estoy, por ejemplo, en los cursos prematrimoniales, les digo a los novios, bueno, y ahorita viene, claro que en los cursos prematrimoniales el 97% de las parejas ya llevan tiempo viviendo juntas, pues les hacen es que despedidas de solteros. Pues yo no entiendo nada, pero bueno, o sea, viven hace tiempo juntos y se van a casar por la iglesia y les hacen despedida de soltero. Bien. Es interesante, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces yo les digo, y ahorita les van a hacer despedida de soltero y despedida de soltera. ¿Y qué tipo de despedida de soltero te van a hacer a ti? Te van a llevar a un sitio turbio, a un antro, a un sitio donde te va a robar el corazón, la vida. Cuando tú te vas a casar en un sacramento, ese es el tipo de despedida de soltero para un cristiano. Ese es el tipo de soltera para una niña cristiana que va a ir con su novio a un altar a recibir la bendición de Dios. Que te lleven a esa fiesta con ese tipo de ponqué, con ese tipo de ropa, con ese tipo de personas. No. Di que no. Que esa no es tu despedida de soltera. Que ese no es tu despedida de soltero. Eso es asumir la cruz de Cristo. Eso es crear cultura a partir de nuestra fe. Muy bien. Pero tranquilos, la cruz no es el último destino de quien sigue a Jesús. Todo esto es contracultural. ¿Qué consecuencias trae en nosotros el amar a Jesús, el seguir a Jesús y el vivir en obsequio de Jesucristo? A una vida crucificada como la de Jesús solo le espera la resurrección. Claro, porque yo una vez decía en una homilía del Viernes Santo que ¿quién había ganado el Viernes Santo? ¿Quién ganó el Viernes Santo? El Viernes Santo el que ganó fue Barrabás. A él lo dejaron libre. El Viernes Santo ganó Barrabás. A él lo dejaron libre. Al otro, al justo, al que había curado leprosos, perdonado pecadores, que se había sentado a la mesa con los despreciados, al otro que amaba a los niños, que levantó a esto y al otro, a ese lo crucificaron desnudo en una cruz, en una esquina, en un basurero, y se silenció. Alguien decía, muerto el perro, se acabó la rabia. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y el Viernes Santo termina en un gran silencio. ¿Quién ganó el Viernes Santo? Barrabás. Pero decíamos en el libro de las Lamentaciones, que es bueno esperar en el silencio la salvación de Dios. Y todo el Sábado Santo es la salvación de Dios. Es el silencio.
Y en la noche, que es el símbolo de la muerte, del fracaso, de la no vida, del no perfume, de los no perfiles, del no abrazo, en la noche se enciende un cirio en el abismo, en la esquina, a las afueras, en lo terminal, en lo que no cuenta. Se enciende una luz que es el Padre respondiendo a los llantos, a las quejas, a las injusticias, a las soledades, a los gemidos de los hombres. Porque Jesús no hizo una reflexión filosófica sobre el sufrimiento. Lo único que hizo Jesús ante el sufrimiento fue consufrir con nosotros. Consufrir con nosotros, consufrir con nosotros. Está ahí junto a nosotros, consufriendo con nosotros. Y ahí se nos reveló la voluntad del Padre. Que ese crucificado, que ese silenciado, que ese juzgado como un maldito, que ese juzgado como nada, está vivo, es alfa y omega, principio y fin. Y eso levanta un montón de conclusiones sobre nuestra vida. Primero, lo que nos recordaba Teresa de Jesús, que la verdad padece, sí, pero no perece. Que todo bien, que siempre el bien gana. Que todo amor retoña, siempre, no algunas veces. El bien, la verdad, la justicia y el amor están avalados profundamente por Dios, porque una vida crucificada como la de Jesús solo le espera la salvación. Su palabra no ha sido legitimar cruces que unos hombres imponen sobre los hombros de otros. Esa no es la palabra. No es legitimar las cruces que nosotros hemos impuesto a otros. Toda su vida ha sido una lucha contra el sufrimiento, un combate por liberar a los crucificados de toda clase de sufrimiento y de mal. Conclusión de esta primera parte. Lo que resuena a través de todo el Evangelio es lo siguiente: una llamada a todos para evitar el sufrimiento producido por los hombres. Nosotros no podemos ser cómplices del mal. No podemos ser cómplices del mal. Una esperanza para dar sentido último a la cruz inevitable de nuestra existencia finita y mortal. Aquí, Señor, mis achaques y mis penas, mi dolor y mi pequeñez. Los creyentes no debemos olvidar nunca que toda la actuación en el mensaje de Jesús está orientado a liberarnos de las cruces de la vida y a hacernos más llevadero el peso de nuestra existencia. Él está ahí junto a nosotros, dándonos la mano. La acción de Jesús ha sido rechazada y ha provocado una reacción violenta ante Él. Jesús ha experimentado en su propia carne que es peligroso, es muy peligroso ir demasiado lejos en el amor a los crucificados. Cuando usted se mete a defender y a hablar la verdad y a tomar partido por la justicia, por la honestidad, por la rectitud, lo persiguen, mi hijo, y lo quieren silenciar. Y es precisamente en este momento en que se ve rechazado por todos cuando Jesús asume la cruz. No deja que el odio tenga la última palabra. No deja que el odio tenga la última palabra. Y decide no huir, sino ofrecer su vida y sacrificarse. Y es entonces cuando se nos descubre el verdadero misterio de la cruz y el significado del Evangelio. La vida en la tierra no es el valor supremo.
La vida en la tierra no es el valor supremo. Hay cosas por las que merece la pena entregar la vida. Y morir así es un valor supremo. En el crucificado, en la cruz de Cristo, descubrimos que es el amor de Dios y la verdad y la solidaridad con los hermanos, que es ese amor a Dios y la solidaridad con los otros, el bien a los otros, lo que le dan un sentido último a todo nuestro ser y nuestro hacer. Hay un modo de vivir, un estilo de vivir y de morir que no se perderá jamás en el vacío. La resurrección nos revelará todo el vigor y la fuerza salvadora que se encierra en esa vida entregada. Esta vida entregada por el amor ha sido una vida, no ha sido una vida vencida, ha encontrado su plenitud en la vida misma de Dios. ¿Por qué Jesús llega a la cruz? Por la fidelidad a Dios, que es lo que Juan va a llamar un amor hasta el extremo. De ahí que yo digo que los cristianos debemos ser extremistas. Cuando por el contrario se mira al Dios clavado en la cruz, la oración que brota del creyente es muy diferente. Mirando a Jesús en la cruz, podemos orar así: Dios mío, sé que mi sufrimiento te duele tanto como a mí. Esta pena, esta enfermedad, este dolor, esta soledad, esta ingratitud, te duele tanto como a mí. Sé que también ahora me acompañas y me sostienes. Sé que también ahora me acompañas y me sostienes, aunque no te sienta. Confío en ti, espero en ti. No sé cómo ni cuándo, pero un día conoceré contigo la paz y la dicha. Es bueno esperar en el silencio la salvación de Dios. Yo los invito para que en esta Cuaresma nosotros miremos la cruz, contemplemos la cruz. En la cruz se nos revela el amor perdonador de Dios. ¿Cuál es el perdón del Evangelio? El perdón del Evangelio es perdonar lo imperdonable. Y eso es lo que se nos revela en la cruz. En la cruz de Jesús se nos revela que el perdón, que Él perdonó a sus propios verdugos. El perdón del Evangelio es el perdón de lo inaceptable, es el perdón de lo imperdonable. ¿Que eso no tiene perdón divino? No. Puede que usted no me perdone, pero perdón divino sí tiene. Porque mirando la cruz, tengo el recuerdo de que alguien me ha amado, como les decía al principio de esta tarde, con todos los abismos de mi vida, que no tengo que justificarme ante nadie, que Él me conoce, que Él me levanta, que Él me sana, que Él me ama incondicionalmente, que yo no tengo que estar viviendo una ansiedad de demostrarle a todo el mundo cómo soy de bueno, cómo soy de maravilloso. Él me conoce, Él me ama, Él es mi fuerza, Él es mi bendición. Y que no hay nada en mí que Él no sea capaz de perdonar, de sanar, de restaurar y de sorprenderme. No es por su dolorosa pasión,
porque Él nos ha salvado. No. No es porque le haya dolido mucho. No. ¿Le dolió mucho? Sí. Claro que sí. Su muerte en la cruz fue una muerte humillante, triste, sola, burlada, humillado, de todo. Pero no fue, no fue por el dolor, no fue por el sufrimiento por el cual Él nos salvó. Él nos salvó por el amor. Termino con lo siguiente. Mirar la cruz, entonces, nos dice, nos recuerda que somos amados, aun cuando nos rechacemos por completo. No hay cosa más dura cuando yo mismo me rechazo a sí mismo. Aun cuando nos juzguemos, aun cuando nos condenemos, podemos estar seguros de una cosa: Dios no nos condena, nos perdona, lo mismo que Jesús perdonó a sus asesinos. Así la cruz llama a la conversión del pecado. Así se puede decir que también Él llevó mi sufrimiento. Esto no significa por esa razón que yo no vaya a pasar por ningún sufrimiento. Más bien lo viviré de otra manera. Sabré que en mi sufrimiento, que en mi dolor, que en mi pena, que en mi angustia, yo no estoy solo. Que un hombre ha llevado allí mi culpa. Por eso estoy libre de todas las consecuencias de la culpa. Puedo volver a respirar hondo. Estoy curado. Al mirar la cruz, entra en mí una certeza profunda, la certeza de que el pecado ha sido quebrantado y que a la muerte le han quitado el aguijón, porque esa cruz se convirtió en el árbol de la vida. Ahí floreció la vida. Y donde nosotros sembramos la muerte o pusimos muerte, Él puso la semilla de la resurrección y de amado. Soy amado incondicionalmente. Miren la cruz y siéntanse amados. No tengo que demostrar ni justificarme a mí mismo. Dios ha borrado el pecado y ha reducido al absurdo el afán compulsivo del hombre de mostrarse tan justo y tan digno y tan maravilloso. Y nos ha abierto un camino nuevo, el camino de la libertad de los hijos, la certidumbre de que somos amados total y absolutamente por Dios. Quien mira la cruz, a la sombra de la cruz, quien contempla la cruz, ya ahora experimenta esperanza de cielo. Ella es el camino que conduce hacia el cielo. Experimenta el tránsito hacia Dios, experimenta el misterio de la Pascua y experimenta el paso de este mundo al Padre. Hermanos, tiempo bendito de conversión, de llamado, de orar juntos, de darnos la mano, sabiendo que Él es el Cirineo y que de repente tú, tan humano porque Él te humaniza, tienes la labor de ser Cirineo y de bajar de la cruz a los crucificados de este mundo. Amén. Muchas gracias. Dios le pague. Muy queridos, bueno, vamos a descansar y a las 6:30 tenemos la Eucaristía. Muchas gracias.
hermano. Más que amor y dulce paz.